La historia de Gianni Versace no es solo una tragedia. Es un caso lleno de misterio, fama, moda y, finalmente, un desenlace brutal. La vida del diseñador italiano, que brilló en los escenarios más exclusivos de la alta costura, terminó de manera trágica en una mañana de verano en 1997. Aquel día, el mundo de la moda y la cultura pop se estremeció cuando fue asesinado frente a su mansión en Miami Beach. Sin embargo, la verdad detrás de su asesinato es mucho más compleja y oscura de lo que inicialmente parecía. La muerte de Versace no solo marcó el fin de una era para la moda, sino que desató una cadena de eventos que involucraron a figuras desconocidas y secretos aún por desvelar. La intrincada historia de su asesinato está vinculada a otro nombre: Andrew Cunanan, un hombre cuyo rastro de asesinatos y locura había comenzado mucho antes del fatídico día de Versace. Gianni Versace era mucho más que un diseñador. Había transformado el mundo de la moda con su estilo audaz, sensual y glamoroso. A través de sus colecciones, hizo que la alta costura se volviera accesible y popular, sobre todo en la cultura estadounidense, que por años había sido dominada por otros estilos europeos más reservados. Versace incorporó influencias de la cultura pop, el arte moderno y el cine, creando una estética única que mezclaba sensualidad, ostentación y modernidad. De alguna forma, su propia vida era una extensión de sus diseños, vibrante, desinhibida, llena de luces brillantes y sombras profundas. Nacido en Reggio Calabria, Italia, en 1946, Gianni no solo se distinguió por su talento como diseñador, sino por su capacidad para conectar con las celebridades, los artistas y los ricos. Su estilo personal y su vida nocturna estaban a la par con sus creaciones. A mediados de la década de los 90, la firma Versace era sinónimo de lujo, poder y, sobre todo, exclusividad. Pero a pesar de su éxito y estatus, Gianni era una figura bastante privada, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Vivía con su pareja, Antonio D'Amico, un modelo y diseñador italiano que se convirtió en su compañero constante durante años. Juntos, disfrutaron de una vida en la que la belleza, el arte y la alta costura se fusionaban. La mansión que Gianni adquirió en Miami Beach, conocida como Casa Casuarina, era el lugar donde se refugiaba del mundo exterior. Pero ese refugio, ese santuario de lujo y privacidad, fue el mismo que se convirtió en el escenario de su trágica muerte. La mañana del 15 de julio de 1997, Gianni salió a caminar por los jardines de su mansión después de haberse detenido en una cafetería local para tomar su café habitual. Mientras regresaba, con su teléfono móvil en mano, fue abordado por un hombre. Este hombre, Andrew Cunanan, le disparó 2 veces en la cabeza. La escena fue aterradora. La sangre se derramó sobre las escaleras de la entrada de la mansión, mientras Versace caía al suelo. Cunanan no mostró remordimiento. En cuestión de segundos, el asesino escapó, dejando al diseñador en una escena de horror. Cunanan, un hombre con un historial criminal que se remontaba a años atrás, había estado en el radar de las autoridades durante un tiempo, pero nunca fue capturado. Su carrera de crímenes había comenzado mucho antes de encontrarse con Versace, y lo que parecía un asesinato aleatorio fue en realidad solo el último capítulo de una historia mucho más sombría. La relación entre Cunanan y Versace ha sido objeto de especulación y teorías durante años. A pesar de que Cunanan nunca se conoció personalmente con Versace, algunos informes sugieren que pudo haber tenido una obsesión enfermiza por él. Andrew Cunanan era un hombre complicado, conocido por sus engaños, su manipulación y su trastorno de personalidad. Había vivido una vida llena de mentiras, intentando construir una imagen de riqueza y poder que no correspondía con la realidad de su vida. Cunanan había nacido en San Diego, California, en 1969, en una familia filipina de clase baja. A lo largo de su vida, intentó presentarse como alguien más, una persona de clase alta, un hombre elegante que podía codearse con los ricos y poderosos. Para él, la vida era una especie de teatro, y él era el protagonista. A lo largo de los años, sus relaciones se convirtieron en una maraña de engaños. Se rodeó de personas influyentes, pero a medida que su vida se desmoronaba,
también lo hacía su fachada de éxito. Para muchos, el motivo detrás del asesinato de Versace sigue siendo una incógnita. Algunos lo ven como un acto de venganza personal, una respuesta a un rechazo o una obsesión enfermiza de Cunanan hacia el diseñador. Otros sostienen que Cunanan simplemente estaba buscando notoriedad y que Versace era la víctima más famosa que podía elegir. La investigación inicial mostró que Cunanan había estado viajando por todo el país, cometiendo asesinatos a lo largo de su camino, y que su patrón de comportamiento era impredecible. No hubo una conexión directa entre él y las víctimas anteriores, y el crimen contra Versace parecía ser una continuación de su psicopatía. Durante días, la policía luchó por dar con el paradero de Cunanan. A pesar de ser uno de los fugitivos más buscados en ese momento, Cunanan logró escapar, desapareciendo en el aire, mientras que la investigación se intensificaba en busca de pistas. No fue hasta 8 días después, el 23 de julio de 1997, cuando la búsqueda finalmente terminó. Cunanan fue encontrado muerto en una casa flotante en Miami Beach. Se había suicidado. La policía nunca pudo dar con una razón concreta para su obsesión con Versace, y el asesinato nunca dejó de estar envuelto en misterio. El caso de Gianni Versace y la muerte de Andrew Cunanan se convirtió en uno de los crímenes más sonados de la historia de Estados Unidos, tanto por la notoriedad de las figuras involucradas como por el desconcierto que dejó tras de sí. La investigación y los rumores continuaron durante años, y aunque algunas respuestas se dieron, el misterio alrededor del asesinato de Versace persiste hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que la historia de Gianni Versace y la forma en que murió cambiarían para siempre la manera en que vemos la moda, el poder y la oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa brillante. Este caso deja abierta una serie de preguntas. ¿Por qué Cunanan eligió a Versace? ¿Qué lo llevó a cometer una serie de asesinatos sin motivo claro? ¿Fue un acto impulsivo o un crimen premeditado? Las respuestas a estas preguntas, aunque nunca completamente claras, ofrecen una mirada fascinante y perturbadora sobre la naturaleza humana, la obsesión y el deseo. El asesinato de Gianni Versace es un caso que se alimenta tanto de la fascinación pública como de los vacíos en su narrativa. Tras el asesinato, el foco de atención no solo recayó sobre el crimen en sí, sino también sobre las figuras cercanas a Cunanan, las conexiones entre él y sus víctimas anteriores, y los detalles de su vida que revelaron un patrón de psicopatía que desconcertó a investigadores y psicólogos por igual. La segunda parte de este caso comienza a desenredar el enigma que rodeó a Andrew Cunanan y sus oscuros motivos, hasta el fatídico día en que mató a Versace. Para entender el asesinato de Versace, debemos primero analizar la figura de Andrew Cunanan con más profundidad. A lo largo de su vida, Cunanan se presentó como una persona extraordinariamente carismática y manipuladora, capaz de ganarse la confianza de figuras influyentes. De hecho, su habilidad para seducir y manipular a otros fue lo que le permitió encajar en círculos de poder, a pesar de no tener los medios o el origen social para hacerlo. Esta habilidad para crear una identidad falsa, presentar una fachada de riqueza y éxito, era central en su carácter. Cunanan pasaba de una ciudad a otra, adoptando personalidades nuevas, a menudo con la intención de impresionar y controlar a quienes lo rodeaban. Cunanan vivió gran parte de su vida buscando un lugar en el mundo que nunca pudo encontrar. A pesar de provenir de una familia filipina inmigrante, su deseo de ser parte de la élite estadounidense lo empujó a construir una vida llena de mentiras. Desde joven, había mostrado un fuerte interés por la moda, los lujos y la alta sociedad, aunque no tenía ningún vínculo genuino con esos mundos. Su obsesión por el dinero, el poder y la fama lo llevó a asociarse con hombres que podían proporcionarle lo que él deseaba: riqueza, acceso y la sensación de ser alguien importante. En su búsqueda de esa vida de lujo, Cunanan fue capaz de crear una narrativa ficticia sobre su propia existencia, una que encajaba con los estándares de la élite a la que quería pertenecer. Es dentro de este contexto que la relación de Cunanan con Versace cobra relevancia. Si bien nunca hubo una interacción directa entre los dos, la obsesión de Cunanan por el diseñador se convirtió en un aspecto crucial de su vida. En algunos de los registros de la policía se mencionó que Cunanan
consideraba a Versace como un símbolo de lo que él quería ser. Alguien famoso, poderoso, sofisticado, pero también un hombre que podía conseguir todo lo que deseaba sin preocuparse por las consecuencias. Cunanan veía a Versace como un objetivo final, un punto culminante que marcaría la culminación de su carrera criminal. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué matar a Versace específicamente, en lugar de a otro miembro de la élite que pudiera haber representado igualmente ese mundo que tanto deseaba? Algunos expertos han sugerido que el asesinato de Gianni Versace fue un acto de desesperación. Cunanan había estado huyendo durante semanas, después de haber matado a varias personas a lo largo de los Estados Unidos, y su vida criminal ya estaba en su punto más extremo. La muerte de Versace representaba un golpe mediático que lo catapultaría a la notoriedad, una última oportunidad de ser recordado por algo trascendente. Aunque su objetivo inicial parecía ser una búsqueda de poder y aceptación, la violencia parecía haber tomado el control de su vida. Cunanan se convirtió en una máquina de matar, dejando detrás de sí una estela de víctimas cuyo único punto en común era que de alguna forma encarnaban lo que él quería ser o lo que él no pudo tener. Antes de llegar a la mansión de Versace, Cunanan había cometido varios asesinatos en el transcurso de apenas 2 meses. Entre sus víctimas se encontraba un antiguo amante suyo, un hombre llamado David Madson, quien era arquitecto. Cunanan lo mató a sangre fría, aparentemente en un ataque de celos y control. Madson había tratado de cortar la relación y Cunanan, incapaz de soportar el rechazo, lo persiguió hasta Minneapolis, donde lo ejecutó. Después de la muerte de Madson, Cunanan continuó su ola de violencia, matando a varios otros hombres. Todos ellos tenían en común la característica de haber sido cercanos a él en algún momento, y Cunanan sentía que les debía alguna clase de venganza. Sin embargo, el asesinato de Versace no se ajustaba a este patrón. Versace no era una víctima personal. Él era un objetivo simbólico, el epítome de todo lo que Cunanan no era. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Continuemos. Algunos informes señalan que Cunanan estaba profundamente resentido con la alta sociedad, con su exclusión de ese mundo que siempre ansió. En su mente, el asesinato de Versace no solo le daría la fama que deseaba, sino que también le permitiría penetrar de alguna manera ese mundo exclusivo al que nunca tuvo acceso. La elección de Versace como su última víctima podría haber sido también un acto de desesperación, un intento por dejar una marca imborrable en la historia, al igual que lo habían hecho otros grandes criminales antes que él. Pero el asesinato de Versace no solo reveló la psicopatía de Cunanan, también expuso la ineficacia del sistema de justicia en su persecución. Durante varios días, la policía de Miami, al igual que el FBI, lucharon por dar con el paradero de Cunanan. A pesar de que se encontraba en la lista de los criminales más buscados, Cunanan seguía siendo esquivo. Era un hombre de apariencia común, sin ninguna característica distintiva que lo hiciera fácilmente identificable. Además, su capacidad para desaparecer y moverse entre las sombras lo hizo aún más peligroso. En ese momento, las autoridades ya tenían pruebas suficientes para vincularlo con varios asesinatos, pero su habilidad para evadir la captura hizo que la caza de Cunanan fuera aún más tensa y frustrante. Mientras tanto, la figura de Versace continuó siendo venerada por el mundo de la moda y la cultura en general. Su muerte fue un golpe devastador para la industria, que perdió a uno de sus diseñadores más innovadores y brillantes. Las semanas posteriores al asesinato de Gianni Versace estuvieron llenas de homenajes, entrevistas y recuerdos de una vida que, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia de la moda. La casa Versace, su legado y su influencia en la alta costura no desaparecieron con su muerte, sino que continuaron en la memoria colectiva, impulsados por la figura de Donatella Versace, su hermana, quien tomó las riendas de la empresa. El 23 de julio de 1997, el caso de Cunanan llegó a su fin, pero no de la manera que muchos esperaban. Cunanan fue encontrado muerto en una casa flotante en Miami Beach, donde se había refugiado después de una larga huida. La policía determinó que se había suicidado, posiblemente por medio de un disparo en la cabeza. El motivo detrás de su muerte fue igualmente incierto,
y nunca se supo con certeza si Cunanan se suicidó por miedo a ser capturado o si lo hizo por razones más complejas relacionadas con su psicopatía. Lo que sí es claro es que, con su muerte, el caso de Gianni Versace y su asesinato se convirtió en un capítulo cerrado, aunque lleno de incógnitas sin resolver. La figura de Andrew Cunanan, junto con la de Versace, sigue siendo un misterio fascinante y perturbador. ¿Por qué un hombre con tanto potencial se autodestruyó de esta manera? ¿Qué impulsó a Cunanan a elegir a Versace como su última víctima? ¿Y por qué la obsesión con un hombre al que nunca había conocido personalmente? Las respuestas a estas preguntas no son claras, pero lo que queda es una historia de obsesión, desesperación y locura que dejó una marca imborrable en la cultura y la historia del crimen. Las consecuencias del asesinato, las secuelas que dejó en la industria de la moda y la sociedad en general, y los interrogantes que continúan sin respuesta sobre la figura de Andrew Cunanan y su motivación. Aunque el crimen se resolvió en términos de identificación del culpable, la cuestión sobre por qué Cunanan eligió a Versace y cuál fue el verdadero desencadenante de su final sigue siendo un misterio intrigante. A continuación, exploramos los efectos de este trágico evento y las sombras que aún persisten en torno al caso. El asesinato de Gianni Versace, aunque aparentemente resuelto con la muerte de Andrew Cunanan, dejó un rastro de preguntas sin resolver. La relación entre ambos hombres fue, por naturaleza, compleja y desconcertante. Cunanan, quien había asesinado a varias personas antes de llegar a Versace, nunca tuvo una conexión directa con el diseñador, pero su muerte parecía ser el punto culminante de una serie de crímenes que tenían una sola constante: su sed de fama y aceptación en un mundo que nunca lo aceptó. Muchos expertos y psicólogos coinciden en que Cunanan tenía un trastorno narcisista de la personalidad, lo que le llevó a hacer de su vida un teatro, creando personajes y roles que no correspondían a la realidad. Este trastorno, sumado a su necesidad de obtener reconocimiento a través de la violencia, parece haber sido el motor de sus asesinatos. Lo que la mayoría de las investigaciones han revelado es que, para Cunanan, la muerte de Versace no solo representaba un acto de venganza o deseo de notoriedad, más bien, era un acto de desesperación. A pesar de que había acumulado varios asesinatos a su nombre, el caso de Versace lo catapultó al estrellato criminal. No solo era el crimen perfecto desde el punto de vista mediático, sino que también tenía un componente simbólico: la vida que Cunanan nunca pudo tener y que de alguna manera trataba de obtener a través de sus crímenes. La figura de Gianni Versace representaba todo lo que Cunanan deseaba, pero que jamás pudo alcanzar: la fama, la riqueza, la aceptación de los círculos de élite. Algunos detalles posteriores al crimen sugieren que Cunanan pudo haber tenido una relación más cercana con el entorno de Versace de lo que se pensaba. A pesar de no haber conocido directamente al diseñador, se ha especulado con la idea de que Cunanan se acercó a personas cercanas a él en busca de alguna oportunidad, pero siempre fue rechazado. Esta interpretación podría haber jugado un papel importante en su impulso final hacia el asesinato. El hecho de que Cunanan hubiera intentado insertarse en ese mundo de lujo, sin éxito, parece haberlo llevado a una espiral de resentimiento. Su relación con el entorno de Versace podría haber sido, de alguna forma, más personal de lo que muchos creyeron inicialmente. La obsesión enfermiza con el diseñador italiano podría haber sido alimentada por la percepción de Cunanan de que estaba siendo desechado o ignorado por aquellos que formaban parte de ese mundo que tanto ansía. Por otro lado, la muerte de Gianni Versace tuvo un impacto devastador en la industria de la moda. En cuestión de horas, su asesinato se convirtió en uno de los eventos más mediáticos de la década de los 90, eclipsando cualquier otra noticia relacionada con la moda. Las calles de Miami Beach, donde estaba ubicada su mansión, se llenaron de periodistas, fotógrafos y curiosos, mientras el mundo de la moda lloraba la pérdida de un ícono que había transformado completamente la industria. Versace no solo había sido un diseñador, sino un embajador de la sensualidad y el glamour de la alta costura. Su estilo había sido innovador y audaz, y había ayudado a consolidar a la marca Versace como un símbolo de poder y sofisticación. Con su muerte, la industria perdió a uno de sus principales innovadores y visionarios. Tras la muerte de Gianni, la empresa Versace no se detuvo.
Donatella Versace, su hermana, asumió la dirección de la firma y continuó con la visión de su hermano, aunque a menudo bajo el peso de la sombra de su trágica partida. La firma nunca dejó de producir sus colecciones, y las pasarelas siguieron siendo un escaparate para el lujo y la ostentación que Gianni había promovido. Sin embargo, la marca de Versace nunca volvió a ser exactamente la misma. A lo largo de los años, se mantuvo como uno de los nombres más grandes de la moda mundial, pero siempre con la imagen de su fundador flotando sobre ella. Una imagen que no podía desvincularse del trágico destino de su creador. Para la familia Versace, la muerte de Gianni fue una herida profunda. Sus padres, su hermana y los amigos cercanos de la familia sufrieron mucho con su partida. Sin embargo, Gianni no solo había dejado una marca en la moda, también dejó una marca emocional e intelectual en aquellos que lo conocieron. Su capacidad para ver el potencial en la belleza y el arte se extendía más allá de sus colecciones. Era un hombre carismático y generoso, alguien que podía cautivar a los demás con su visión. Pero en la vida de Versace también había espacio para las sombras, y algunos incluso sugieren que su éxito y su presencia pública podían haberlo convertido en un blanco fácil para personas como Cunanan, quienes veían en él no solo un símbolo de éxito, sino un objeto de obsesión. En el ámbito más amplio de la sociedad, el asesinato de Gianni Versace se convirtió en un punto de inflexión cultural. A medida que los detalles del crimen se iban conociendo, la fascinación por la vida y muerte de Cunanan también creció. Se publicaron numerosos libros, artículos y documentales sobre el caso, explorando tanto la vida de Cunanan como la de Versace. La historia fue una tragedia que combinó la brillantez del arte con la oscuridad de la locura humana. La imagen de Gianni Versace como un hombre elegante, lleno de vida y pasión, fue brutalmente desmentida por la violencia de su muerte, lo que convirtió el caso en un tema recurrente en la cultura popular. La búsqueda de Cunanan, su fuga y su suicidio alimentaron la narrativa mediática, haciendo que las preguntas sobre el por qué fueran aún más intensas. Además, el caso de Versace se convirtió en uno de los mayores fracasos del sistema de justicia. A pesar de que Cunanan era conocido por la policía y había estado involucrado en varios crímenes antes de su encuentro fatal con Versace, nunca se había logrado capturarlo. La falta de respuestas y la tardanza en su captura dejó al mundo de la justicia con una sensación de impotencia. Cunanan, por su parte, aprovechó esta debilidad del sistema para seguir escapando durante semanas, mientras que la presión sobre las autoridades aumentaba. Esta situación reflejaba la complejidad del caso. Cunanan no solo era un criminal, sino un hombre que lograba burlar a la policía y escapar constantemente, lo que lo hacía aún más peligroso. Finalmente, cuando Cunanan fue encontrado muerto, los investigadores se enfrentaron a la triste realidad de que nunca se sabría con certeza lo que pasaba por la mente de este hombre. Su suicidio dejó muchas preguntas sin respuesta, y el caso de Gianni Versace se convirtió en una tragedia sin un cierre completamente satisfactorio. Las autoridades, los medios y la sociedad en general se vieron obligados a vivir con las preguntas sin resolver que aún rondan el caso. El impacto de la muerte de Gianni Versace y las repercusiones del asesinato de Andrew Cunanan siguen siendo un tema relevante. A pesar de que los años han pasado, el caso sigue siendo una de las tragedias más resonantes del mundo de la moda y del crimen en general. Hoy, Gianni Versace sigue siendo recordado como un icono de la moda, cuya influencia continúa viva en cada desfile, en cada colección que lleva su nombre. Y aunque su vida fue interrumpida de manera violenta y prematura, su legado como creador y visionario sigue presente. Sin embargo, la figura de Andrew Cunanan sigue siendo un recordatorio perturbador de las oscuras sombras que a veces se esconden detrás de la fachada de éxito y glamour. Una historia de obsesión, frustración y locura que sigue sin explicarse del todo. Si encuentran interesante este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta al video y dejar sus comentarios abajo. Su apoyo es fundamental para continuar trayéndoles más historias y análisis detallados. Hasta la próxima, manténganse seguros y atentos.